buenas amigos, hoy vamos a hablar de la relación entre COVID y los grandes conflictos. Y para ello hemos venido a esta localidad de las afueras de Changsha, muy visitada por sus campos de colza. Bueno, visitados ahora porque están floreciendo, el resto del año no suele haber tantos turistas. Me acuerdo que hace unos cuantos años hicimos un vídeo en un paraje similar y lo titulamos algo así como las terrazas de nabos de China. Y yo creo que muchos reaccionasteis en plan, claro, como que voy a hacer yo clic en eso. Eran otros tiempos, ahora también os intentamos llevar a sitios curiosos para enseñaros cosas interesantes de la cultura local, pero mientras tanto tratamos otros tipos de temas con algo más de profundidad. Ayer también estuvimos aquí con Bebe, nuestra hija, y nos dijeron que hoy habría mucha más gente, pero no esperábamos tanta. Hay tantos visitantes que la señal de teléfono falla un poco, y nos han comentado que mañana domingo todavía más. Desde el comienzo de la pandemia nos han ofrecido todo tipo de predicciones sobre las principales potencias, incluyendo a China, por supuesto. Pero ahora que nos vemos frente a una guerra que implica a varias de ellas, es hora de acordarse de los que nos avisaron que el COVID aumentaría las probabilidades de que algo así ocurriese. Aunque muchos de ellos apuntaban a esta parte del mundo como principal foco de tensiones, en buena medida porque también era la más afectada por el virus. Hay que tener en cuenta que varias de estas predicciones, algunas de ellas muy sonadas, salieron en la primera mitad de 2020. En China también se habló de este tema y nosotros hemos encontrado una noticia de noviembre de 2020 que fue una de las más comentadas, porque un general de Reino Unido, Nick Carter, habló de la posibilidad de una guerra mundial. Entonces algunos comentaristas chinos dijeron que era una exageración, quizás porque volvían a señalar a esta parte del mundo, pero tampoco descartaron el asunto de manera tajante y se habló de una mayor incertidumbre y ansiedad como factores a tener en cuenta, y se valoró la posibilidad de que el COVID dificultase la toma de decisiones en situaciones críticas. Sin embargo, algunos expertos también plantearon más bien lo contrario, es decir, que el COVID suavizaría las posturas de los implicados en los principales conflictos por suponer un nuevo escenario incierto. O sea, ¿te vas a arriesgar a lanzar un ataque contra tu enemigo sabiendo que parte del personal médico tendrá que estar atendiendo a los contagiados en casa? Uy, ese dron que bajo está volando. No somos los únicos que tienen ese tipo de aparatos, ni mucho menos. Cada vez que vamos a un sitio turístico de este tipo nos encontramos con más de uno. Mirad, ahí hay un niño con la cometa, qué feliz. Pero cometas y drones, no sé yo si son una buena combinación. Por lo que hemos visto, algunos autores analizaron el papel del COVID en las guerras apoyándose en el optimismo, entre comillas, de figuras como Steven Pinker, quien señala una tendencia hacia cada vez menos conflictos. De hecho, es cierto que la pandemia ha traído la paz o la calma en algunos casos, como por ejemplo el de Afganistán. También hay que reconocer que los líderes de varios países liados en conflictos han hecho esfuerzos para mantener la diplomacia pese a las dificultades para encontrarse cara a cara. Ahora bien, yo no tengo nada claro que los encuentros guardando las distancias o por vías telemáticas supongan una ventaja. Es posible que de esa manera se eviten ciertos calentones, pero ¿no os parece que es una forma de comunicación un poco fría? Yo he solido imaginar los encuentros para la resolución de este tipo de conflictos alrededor de una mesa con bien de comida y bebida. Y sé que en el pasado era así, pero hoy en día no tengo ni idea. Imaginad una cita entre Biden y Putin para solucionar esta crisis. ¿Sería mejor cara a cara o a través de una cámara? Pero Javierto, ¿y por qué entre Biden y Putin? Pues porque ese es el fondo del problema, eso todo el mundo lo sabe aquí. Además, en el Lancet acaban de publicar un estudio de la Universidad de Washington que ha estimado la cantidad de muertes reales por COVID de diferentes países. Han analizado el exceso de mortalidad y según sus conclusiones, tanto los Estados Unidos como Rusia ya han superado el 1.000.000 de fallecidos por COVID, con una diferencia entre ambos de apenas 60.000. Ellos ocupan respectivamente el segundo y tercer puesto a nivel mundial, solo superados por la India, que llega a los 4 millones. Pero si tenemos en cuenta la población, la peor parada de los tres es Rusia, porque no llega ni a la mitad de los habitantes de los Estados Unidos. Cuidado con estos datos, no queremos eximir a Rusia, la OTAN y a los principales actores de este conflicto de sus responsabilidades. No estamos echándole la culpa de todo al COVID, solo estamos analizando hasta qué punto ha podido agravar la situación. De acuerdo con este estudio, en Europa del Este habrían fallecido casi 1.400.000 personas por COVID, y los dos países que más contribuyen a esa cifra son Rusia y Ucrania, porque esta última supera los 180.000. Y no olvidemos que esta investigación tomó en cuenta datos desde enero de 2020 hasta diciembre de 2021, es decir, antes de la invasión. Si miras el mapa de los países de acuerdo con su exceso de mortalidad por COVID, casi te sientes tentado a ponerte el palillo en plan cuñado y marcar una
una franja naranja que va desde Rusia hasta los Estados Unidos, aunque en realidad en el continente americano también se aprecia un patrón similar. Y mientras tanto, los países en torno al mar del sur de China, que durante mucho tiempo se ha considerado una de las zonas más propensas a un gran conflicto, no tienen datos tan alarmantes. Tanto que se decía que China en realidad tiene que tener cientos de miles o incluso millones de muertos. Parece que según este estudio no llegarían a 18.000. Que sí, que son bastantes más que los 4.800 oficiales. Pero hay que tener en cuenta que este país fue el primer afectado y al comienzo hubo un caos en el que ni siquiera había test. Por cierto, no vamos a chulear demasiado, pero Javier y Lele acertaron con sus estimaciones cuando se hablaba de aquello de los teléfonos que se habían dado de baja, las urnas funerarias, y dijimos que la cifra real sería como mucho unas pocas veces superior. Entonces unos cuantos se nos echaron al cuello por decir aquello, pero no pasa nada, no somos rencorosos. En cualquier caso, como decimos, en toda esta parte de Asia, desde Corea hasta Vietnam, ha habido menos fallecidos por COVID. A lo mejor ya contábamos con algo de protección frente a los coronavirus, que no es la primera vez que nos atacan. En China prácticamente desde el comienzo hemos tenido un discurso de guerra contra el virus, y aunque las primeras semanas fueron muy duras, desde poco después hemos tenido la sensación de que estábamos ganando la batalla. No sé lo que pasará ahora, porque empieza a haber cada vez más brotes. Ya sé que desde fuera muchos pensáis cosas del tipo, ¡buah, qué rollo esas medidas y esos confinamientos! Pero ya os hemos explicado que en la práctica se aplican de manera muy localizada, teniendo en cuenta lo enorme que es el país, y no suelen afectar más que a un porcentaje muy pequeño de la población. Y lo más importante, esta guerra contra el COVID que vivimos, aunque tiene muchos efectos negativos, por supuesto, ha hecho que estemos más unidos como sociedad sin que ello implique más agresividad contra otros países. Algunos también nos han dicho cosas del tipo, en España o en mi país ya estamos haciendo vida prácticamente normal, pero la verdad es que a lo largo de estos 2 últimos años en ocasiones me ha dado la impresión de que ha aumentado mucho el malestar. Y esto es algo que no vemos aquí, la verdad. Igual estoy metiendo la pata porque yo me asomo a Occidente a través de internet y allí todo se amplifica. Pero lo del aumento del malestar, que yo creo que es muy patente en el plano político, no lo digo por chinchar, lo digo porque creo que es un factor muy importante de cara a los conflictos. Pese a la ayuda de las vacunas, que ha sido muy importante, el coronavirus sigue afectando a nuestra salud. Y aunque algunos se empeñan en decir que es como una gripe, el problema es que es otra gripe, es decir, otra causa de muerte a tener en cuenta. Y luego está la presión que ejerce a la sanidad, la economía y sus diferentes sectores. Está claro que el COVID ha ejercido y sigue ejerciendo un desgaste a tener en cuenta en las sociedades a las que más ha afectado. La pregunta es si eso al mismo tiempo nos hace más propensos a las guerras. Entre los que han tratado este tema hay quienes dicen que los efectos negativos sobre la economía de los Estados Unidos son un problema importante, porque el auge de China ha hecho que tenga menos peso y eso puede hacer que tome posturas más agresivas. Los Estados Unidos dependen mucho del equilibrio entre su poder económico y su poder militar. Si empieza a haber problemas serios de dinero, la guerra, por muy triste que suene, puede ayudar en ese aspecto. Hay muchas empresas que se benefician de ello, no solo las de armamento, y esto es algo que se nota en la bolsa. Pero esta lógica también se puede aplicar a otros países, incluidas Rusia y China. Estos dos países no gastan tanto en defensa, pero también es un sector muy importante para ellos. En China, por ejemplo, hasta prácticamente los años 80, buena parte de la economía estaba estrechamente ligada al ejército. Afortunadamente aquí de momento no parece que estemos viendo un retroceso a aquellos tiempos. Yo diría que ocurre más bien lo contrario, la sociedad se está desmilitarizando. Ya os mostramos hace tiempo que aquí, por ejemplo, no existe el servicio militar obligatorio tal y como lo vemos en unos cuantos países vecinos. En el primer año de la universidad los estudiantes pasan por 2 o 3 semanas de una instrucción muy blandita y ya está. Yo esto lo he visto unas cuantas veces en los centros en los que he trabajado y generalmente les enseñan sobre todo a marchar, cantar canciones patrióticas, algo de autodefensa y poco más. No aprenden a usar armas de fuego ni nada que pueda causar un daño serio a los demás. Si de pronto esto cambiase, pues a lo mejor nos preocuparíamos, pensaríamos que están preparando algo, pero de momento no es así. Y sí, China tiene el ejército con más soldados del mundo, pero no vemos movilizaciones como las de Rusia antes de la invasión. ¿Es posible que el hecho de haber sufrido menos a lo largo de la pandemia tenga algo que ver? Pues no lo sabemos, pero es algo digno de investigar. Y si resulta que es así, a lo mejor habría que dejarse de guerras y de echar más leña al fuego y tratar de ofrecer más apoyo internacional a los países más afectados. El problema es que en algunos lugares se podría estar utilizando el tema de la guerra como distracción de la pandemia y eso podría agravar todavía más la situación. Si el malestar
malestar de la sociedad se canaliza hacia ese tipo de conflictos, a lo mejor acabamos cayendo en una espiral de la que es cada vez más difícil salir. En cualquier caso, la guerra no va a hacer que la pandemia desaparezca, lo más probable es que empeore sus efectos. Y si empezamos a tener ganas de señalar a un enemigo y convertirlo en una especie de chivo expiatorio, hagámoslo primero con el virus, porque a lo mejor resulta que después de derrotarlo nos tranquilizamos todos un poco. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!